La mujer apache durmió en mi granero. Al amanecer estaba en mi cama. Antes de sumergirnos en la historia, no olviden dar me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos ven. Era una noche tranquila en el rancho de Diego. El viento susurraba entre los árboles y el olor a heno fresco llenaba el granero, mientras la luna iluminaba suavemente los campos vacíos. Todo parecía en calma, como cualquier otra noche de soledad que él había pasado durante años. Su rutina era simple: cuidar del ganado, revisar cercas y mantener el rancho en orden. No esperaba sorpresas, y mucho menos intrusos inesperados. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta del granero, un ruido extraño lo hizo detenerse en seco. Primero pensó que era algún animal nocturno, tal vez un zorro o un mapache que se había acercado a buscar comida. Sin embargo, el sonido no coincidía con ningún animal que él conociera. Era más deliberado, más humano. Un crujido leve de madera, seguido de un suspiro contenido. El corazón de Diego empezó a latir con fuerza. Se acercó lentamente, cada paso calculado, y sus ojos intentaban penetrar la oscuridad. Allí, entre las sombras y el aroma del heno, vio algo que lo dejó completamente sorprendido. Una mujer estaba escondida entre los montones de paja. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros y sus ojos brillaban con determinación, pero también con un dejo de miedo. Vestía ropa sencilla, propia de alguien que había viajado mucho, y se notaba que no pertenecía a aquel lugar. «¿Quién eres?», preguntó Diego con voz firme, intentando no mostrar demasiado su desconcierto. «¿Qué haces aquí?». La mujer no respondió de inmediato. Sus ojos se encontraron, y él pudo ver una mezcla de desafío y vulnerabilidad que lo desarmó por completo. Finalmente habló, su voz suave pero decidida. «No estoy aquí para hacerte daño. Solo necesito refugio». Diego frunció el ceño. Nunca había permitido que extraños entraran a su rancho, y mucho menos alguien que apareciera de la nada, escondida en su granero. Sin embargo, había algo en ella que lo hacía dudar de sus instintos habituales. Tal vez era la forma en que sostenía la mirada, o tal vez era la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar, pero algo dentro de él le decía que debía escucharla antes de actuar. «¿Refugio? ¿De qué o de quién?», preguntó acercándose un poco más. «No puedo simplemente dejar que alguien se esconda aquí sin explicaciones». Ella bajó la cabeza un momento, como evaluando si debía confiarle la verdad. Luego levantó la vista de nuevo con una decisión que lo dejó sin palabras. «Huyo de personas que quieren atraparme. Y tal vez también a ti». Diego se tensó. Aquello no era un juego. El peligro estaba más cerca de lo que había imaginado, y él podía sentirlo en el aire. Sin embargo, a pesar del miedo y la sorpresa, había algo en esa mujer que lo atraía de manera inexplicable. No era solo belleza. Era fuerza, misterio y una sensación de urgencia que lo mantenía alerta y curioso a la vez. «Está bien», dijo finalmente después de unos segundos que parecieron eternos. «Puedes quedarte por esta noche, pero mañana quiero respuestas». Ella asintió agradecida y por un instante el silencio llenó el granero. La tensión era palpable, pero también había algo más. Una curiosa conexión que comenzaba a formarse entre ambos. Un lazo invisible que ni Diego ni la mujer comprendían del todo. Esa noche, mientras la luna brillaba sobre el rancho, Diego no podía dejar de pensar en ella. ¿Quién era realmente? ¿Qué la había traído hasta su granero? Y, lo más inquietante, ¿qué secretos escondía que podrían cambiar su vida para siempre? El espectador queda atrapado con el misterio. Una mujer apache, un granero silencioso, un refugio inesperado y la promesa de secretos que aún no se han revelado. La intrusa estaba allí, pero lo más impactante estaba por venir. Esa noche no terminaría en el granero, sino en su cama, marcando el inicio de algo que transformaría la vida de Diego para siempre. Después de la tensión inicial en el granero, Diego condujo a la mujer apache hacia la casa principal, manteniendo una distancia cautelosa. No podía ignorar que su aparición era extraña, inesperada y de alguna manera peligrosa. Sin embargo, también había algo en ella que despertaba su curiosidad y su instinto protector, una combinación que lo mantenía alerta y a la vez fascinado. «Primero dime tu nombre», dijo Diego mientras la hacía entrar. «No puedo llamarte la intrusa toda la noche». «Me llamo Ayani», respondió ella con voz suave pero firme. «Y te pido que confíes en mí, aunque sé que es difícil». Diego frunció el ceño. «Confiar en alguien que aparece en tu granero a medianoche», pensó. Pero había algo en sus ojos, en la manera en que hablaba, que hacía que la desconfianza no fuera tan simple. Ayani parecía segura de sí misma, pero también había un dejo de vulnerabilidad que despertaba la necesidad de protegerla. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Diego, intentando no sonar demasiado agresivo, aunque su voz revelaba preocupación y sorpresa. «¿Quiénes te buscan?». Ayani respiró profundamente y buscó las palabras adecuadas. Cada frase estaba cargada de significado y secreto, pero también de sinceridad.
No puedo contarte todo, dijo con cuidado, pero vine porque tu vida y la mía están más conectadas de lo que imaginas. Hay personas que quieren hacernos daño, y debo asegurarme de que estés a salvo. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus manos se tensaron ligeramente alrededor de la puerta del granero, mientras procesaba lo que acababa de escuchar. ¿Conectados con ella? ¿Personas que querían hacerle daño? Nunca había pensado que su vida tranquila pudiera estar ligada a peligros que desconocía. Sin embargo, el tono de Ayani, su mirada firme y su confianza inquebrantable le hicieron sentir que había verdad en sus palabras. ¿Por qué yo?, preguntó, incapaz de ocultar su desconcierto. Soy solo un ranchero común. Ayani lo miró con intensidad, sus ojos brillando bajo la luz tenue de la lámpara. No es por casualidad, dijo. Hay cosas que aún no comprendes. Tu familia tiene un pasado que se cruza con el mío y con la protección de secretos antiguos. Estoy aquí para advertirte y protegerte, aunque tú aún no lo sepas. Diego tragó saliva. Cada palabra de Ayani abría nuevas preguntas en su mente, y su corazón latía con una mezcla de inquietud y curiosidad. Había peligro, misterio y, extrañamente, una atracción que no podía explicar. Está bien, dijo finalmente, intentando mantener la calma. Puedes quedarte esta noche, pero mañana quiero respuestas completas. Necesito entender todo esto, porque ahora mismo suena demasiado extraño para ser real. Ayani asintió, y por un instante el silencio llenó la habitación. La tensión entre ellos era palpable. No era solo la desconfianza inicial de Diego. También había una curiosidad intensa, un deseo de comprender quién era esa mujer que había irrumpido en su vida de manera tan inesperada. Mientras la noche avanzaba, Diego observaba a Ayani con atención. Cada movimiento suyo, cada gesto, parecía contener un significado oculto. Ella no solo había irrumpido en su rancho, había alterado la calma de su vida y despertado emociones que él no había sentido en años. Había valentía, misterio y un aire de peligro que lo atraía irresistiblemente. Esa noche, mientras la tormenta golpeaba suavemente las ventanas del rancho y el viento silbaba entre los árboles, Diego comenzó a comprender algo. La presencia de Ayani no era un accidente. Algo más grande los había unido, y aunque él aún no entendía completamente, su vida estaba cambiando para siempre. El espectador queda atrapado en la intriga. ¿Quién es realmente Ayani? ¿Qué secretos guarda y cómo cambiarán la vida de Diego? El misterio estaba apenas comenzando, y la tensión mezclada con una atracción creciente prometía que la historia entre ellos sería intensa, peligrosa y apasionante. La tormenta seguía golpeando suavemente los tejados del rancho, y la luz de la luna apenas lograba filtrarse entre las nubes. Diego estaba sentado en la sala, observando a Ayani mientras se acomodaba en un rincón de la habitación. El silencio era denso, lleno de tensión, pero también de algo más difícil de definir. Una atracción que crecía con cada segundo que pasaba. No sé si debería estar aquí, dijo Diego, intentando romper el silencio. Esto es demasiado extraño para mí. Ayani levantó la vista, sus ojos reflejando la luz de la lámpara de aceite, cargados de sinceridad y determinación. Lo sé, respondió con voz suave. Pero la noche es peligrosa y no puedo arriesgarme a estar sola afuera. Necesito protegerme. Y protegerte a ti también. Diego la observó sintiendo cómo su corazón comenzaba a acelerarse. No era solo la belleza evidente de Ayani. Era su presencia, su fuerza y su aire de misterio lo que lo mantenía alerta y al mismo tiempo fascinado. Había algo en ella que lo hacía sentir vivo, como si su rutina de años estuviera a punto de desmoronarse. Para dar paso a algo inesperado y emocionante, la tormenta afuera se intensificó y el viento golpeó con fuerza las ventanas. Diego sabía que era imposible que Ayani regresara al granero esa noche. Sería peligroso no solo para ella, sino también para él. Con un suspiro tomó una decisión que nunca hubiera imaginado. Está bien, dijo finalmente. Puedes quedarte aquí, esta noche. Pero no más que eso. Ayani asintió con un ligero gesto de alivio y gratitud. Su proximidad hizo que Diego sintiera una mezcla de emociones que no podía controlar. Curiosidad, tensión y una atracción creciente que lo desconcertaba. Mientras la noche avanzaba, ambos se sentaron cerca de la chimenea, escuchando cómo el fuego crepitaba y cómo la lluvia golpeaba suavemente el tejado. Cada movimiento, cada palabra, parecía aumentar la conexión silenciosa entre ellos. Poco a poco, la conversación se volvió más personal. Diego descubrió fragmentos de la historia de Ayani, su tribu, su valentía y el peligro que la había llevado a su rancho. A pesar de lo inusual de la situación, Diego sentía que podía confiar en ella. Y Ayani, por primera vez en mucho tiempo, encontró en Diego alguien que no la juzgaba, alguien dispuesto a protegerla incluso sin conocer toda la historia. Un momento de silencio los encontró mirándose a los ojos.
Sus respiraciones se sincronizaron y Diego percibió un calor cercano que no provenía solo del fuego. Era la presencia de Ayani, tan cerca que podía sentir la fuerza de su cuerpo y la suavidad de su piel a través de la distancia. Cada segundo parecía alargarse, creando una tensión cargada de expectativa y emoción. Finalmente la lluvia cesó, y con ella la barrera invisible que los separaba se desvaneció. Diego, incapaz de resistir más, se acercó lentamente a Ayani. Sus manos se tocaron accidentalmente y el contacto fue suficiente para encender una chispa que ambos sentían desde hacía horas. La atracción ya no podía negarse. La proximidad de Ayani, la fuerza de su carácter y el misterio que la rodeaba lo habían atrapado por completo. Nunca había sentido algo así, murmuró Diego con voz baja y cargada de sinceridad. Contigo, todo es diferente. Ayani lo miró, con una mezcla de emoción y vulnerabilidad que lo desarmó por completo. Su respuesta fue un suspiro suave, casi un acuerdo silencioso. Yo tampoco, pero siento que esto es importante. No podemos ignorarlo. Esa noche, la proximidad se convirtió en complicidad. Diego permitió que Ayani se acomodara cerca de él en una distancia respetuosa pero íntima, mientras la luna iluminaba sus rostros y proyectaba sombras danzantes en la habitación. La conexión que había empezado con desconfianza y misterio ahora se transformaba en algo más profundo. Atracción, admiración y la sensación de que sus vidas estaban a punto de entrelazarse para siempre. Mientras la noche avanzaba, ambos comprendieron algo crucial. Lo que había comenzado como un encuentro inesperado en el granero no solo había roto la rutina de Diego, sino que había abierto la puerta a emociones y secretos que cambiarían sus vidas para siempre. Y aunque aún quedaban peligros y misterios por descubrir, el vínculo entre ellos se fortalecía con cada segundo, prometiendo que la historia apenas estaba comenzando. El amanecer se filtraba suavemente por las ventanas del rancho, bañando la habitación en tonos dorados y anaranjados. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, tensión, atracción y una conexión inesperada con Ayani, la misteriosa mujer apache que había irrumpido en su granero. Diego todavía no podía dejar de pensar en ella, en la intensidad de su mirada, en la forma en que había desafiado su rutina y en la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «Diego», dijo Ayani, rompiendo el silencio mientras ambos tomaban café cerca de la mesa de madera. «Hay algo que debo contarte, algo que no puedo esperar más para revelarte». Diego la miró con el corazón latiendo más rápido. La curiosidad y la preocupación se mezclaban. Sabía que lo que Ayani estaba a punto de decirle podría cambiar todo lo que creía sobre su vida. «¿Qué es?», preguntó con cautela. «Puedes confiar en mí». Ayani respiró hondo y comenzó a relatar fragmentos de la historia de su tribu, la misma que había protegido durante generaciones secretos que pocos conocían. Su voz era firme, pero en ella se percibía la urgencia de alguien que llevaba un peso enorme sobre los hombros. «Mi tribu y tu familia», comenzó, «estamos conectadas por algo que pocos entienden. Un legado antiguo, un objeto sagrado que se ha transmitido de generación en generación. Tu sangre está ligada a él, Diego. Por eso tuve que encontrarte. Por eso vinieron a atacarte antes de que pudiera explicarte». Diego parpadeó, incapaz de asimilar todo de inmediato. Su vida había sido tranquila, predecible y solitaria. Y ahora, de repente, una mujer que apenas conocía le decía que su familia y su destino estaban ligados a una tribu apache y a secretos que podían ponerlos en peligro. La sensación era abrumadora, pero había algo en la forma en que Ayani hablaba que le hacía confiar en ella. «¿Un objeto sagrado?», preguntó Diego tratando de mantener la calma. «¿Qué clase de objeto?». Ayani lo miró con seriedad, consciente de que la respuesta no podía ser simple. «No puedo darte todos los detalles todavía», dijo. «Pero lo que debes saber es que hay personas poderosas que quieren hacerse con ese legado. No solo para mí, sino para ti también. Tu familia ha protegido este secreto sin saberlo durante generaciones, y ahora es nuestro turno de protegerlo». Diego tragó saliva. Cada palabra de Ayani parecía abrir una puerta a un mundo completamente nuevo, uno que nunca había imaginado. Sentía miedo, sí, pero también una emoción intensa, un sentido de propósito que nunca había experimentado. La mujer frente a él no solo había irrumpido en su granero, sino en su vida, y lo había hecho de manera irrevocable. «Entonces, todo esto», dijo, su voz apenas un susurro, «no fue un accidente. Tú viniste a mí por una razón». Ayani asintió lentamente y sus ojos se suavizaron por un instante. «Exactamente. Y sé que es mucho para asimilar de golpe, pero confío en que juntos podemos enfrentar lo que viene. Debemos aprender a protegernos y a confiar el uno en el otro». Diego sintió como la tensión del misterio comenzaba a mezclarse con algo más, atracción y conexión. Ya no solo sentía curiosidad por Ayani,
Había algo más profundo, una sensación de que el destino los había unido, de que la vida que había llevado hasta ahora estaba cambiando para siempre. Mientras contemplaban juntos el amanecer, Diego comprendió algo esencial. Ayani no era solo una intrusa, era una aliada, alguien que lo desafiaría, lo protegería y lo guiaría hacia un mundo que jamás había imaginado. Y aunque los secretos que ella guardaba aún no estaban completamente revelados, la certeza de su conexión y la emoción de lo desconocido hicieron que su corazón latiera más rápido. El espectador queda atrapado. Secretos antiguos, peligro inminente y un vínculo que no puede ignorarse. La historia estaba tomando un rumbo mucho más profundo y apasionante, y ambos sabían que su destino ahora estaba entrelazado para bien o para mal. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas y el rancho se llenaba de sombras alargadas. Diego y Ayani estaban en el porche observando los alrededores cuando un ruido distante cortó la tranquilidad. El golpeteo de cascos sobre la tierra seca. No era un sonido casual. Era el de hombres acercándose con intención. «Vienen por nosotros», susurró Ayani, su voz firme pero cargada de alerta. «Debemos prepararnos». Diego sintió como un escalofrío recorría su espalda. Hasta ese momento, los secretos de Ayani y los rumores sobre enemigos habían sido solo palabras. Ahora, el peligro estaba frente a ellos. Sin embargo, junto a ella, sintió una fuerza nueva, una certeza de que podían enfrentarlo juntos. «Muy bien», dijo Diego ajustando su cinturón y revisando sus armas. «No permitiré que lastimen a nadie en mi rancho». Ayani asintió y juntos comenzaron a fortificar el perímetro de la propiedad. Cada valla, cada puerta, cada rincón del granero se convirtió en un punto estratégico. Diego estaba acostumbrado a proteger su rancho de animales y ladrones ocasionales, pero esto era diferente. Estos hombres buscaban algo más que posesiones, buscaban secretos y legado, algo que involucraba directamente a él y a Ayani. Cuando los atacantes aparecieron a la vista, la tensión alcanzó su punto máximo. Diego y Ayani se ocultaron detrás de la cerca, observando cómo los hombres avanzaban con armas en mano. No había tiempo para titubear. La acción requería coordinación, valentía y rapidez. «A mi señal», dijo Ayani con voz controlada pero intensa. «Confía en mí», Diego asintió sintiendo que la adrenalina recorría todo su cuerpo. Nunca había luchado así con alguien más, y menos con alguien cuya presencia lo desconcertaba y lo atraía al mismo tiempo. Sin embargo, Ayani movía cada gesto con precisión, demostrando que no era solo una mujer misteriosa, sino una guerrera hábil y valiente. La confrontación fue intensa. Diego enfrentó a los primeros hombres con fuerza y estrategia, mientras Ayani se movía con agilidad y rapidez, neutralizando a los atacantes antes de que pudieran acercarse demasiado. Cada acción era peligrosa, cada movimiento contaba. El granero y el rancho se convirtieron en un campo de batalla improvisado, y cada segundo que pasaba consolidaba el vínculo entre ambos. En un momento crítico, uno de los hombres logró acercarse a Diego y él casi fue superado, pero Ayani apareció justo a tiempo, empujando al atacante y colocándolo fuera de peligro. Sus manos se tocaron accidentalmente en el proceso, y aunque fue un contacto breve, ambos sintieron una chispa que iba más allá de la tensión del combate. La conexión que había comenzado con misterio y curiosidad ahora se fortalecía con acción, confianza y adrenalina compartida. Finalmente, los hombres fueron derrotados o forzados a retirarse, dejando atrás un silencio pesado y un aire de alivio mezclado con agotamiento. Diego y Ayani respiraban con dificultad, pero sus ojos reflejaban una mezcla de triunfo y reconocimiento mutuo. «Nunca había luchado así con nadie», dijo Diego, apoyándose contra la cerca y mirando a Ayani. «Pero contigo, siento que puedo enfrentar cualquier cosa». Ayani sonrió suavemente con la respiración aún agitada. «Y yo confío en ti. Juntos podemos proteger esto, y cualquier cosa que venga después». El primer enfrentamiento no solo los había salvado físicamente, sino que también había sellado algo más profundo, la confianza mutua y la atracción que ya no podían negar. La noche caía, y aunque habían superado el peligro inmediato, ambos sabían que este era solo el comienzo. Los secretos de la tribu y los enemigos que los perseguían seguían ahí, y su vínculo recién estaba forjándose en la prueba más intensa. La acción, el peligro y la pasión compartida. Mientras la luna iluminaba suavemente el rancho, Diego comprendió que la mujer que había irrumpido en su granero no solo lo había desafiado, sino que también había cambiado su vida para siempre. Ya no podía imaginar su mundo sin ella. Y Ayani, a su vez, sabía que había encontrado a alguien digno de compartir su destino, alguien capaz de enfrentar no solo el peligro, sino también el misterio que los unía. La calma tras el primer enfrentamiento duró apenas un par de horas. Diego y Ayani estaban dentro de la casa principal,
junto al fuego que todavía crepitaba suavemente, tratando de recuperar el aliento. Sin embargo, la tensión no desapareció del todo. Diego sentía una mezcla de alivio, curiosidad y una extraña ansiedad. Algo en los ojos de Ayani le decía que aún había secretos que necesitaba conocer. Diego, hay algo más que debo contarte, dijo Ayani, su voz cargada de seriedad. Es importante que lo sepas ahora, antes de que cualquier otra cosa ocurra. Diego la miró fijamente, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Sabía que cada palabra que ella pronunciara podía cambiarlo todo, y de alguna manera estaba listo para enfrentarlo. Está bien, dijo finalmente. Dímelo. Puedes confiar en que te escucharé. Ayani respiró profundamente y comenzó a relatar lo que había guardado con tanto cuidado. No era solo su historia como mujer apache. Era un secreto que vinculaba a Diego directamente con su tribu y con un legado ancestral que había estado protegido durante generaciones. Tu familia y la mía, comenzó Ayani. Estamos conectadas por algo que va más allá de lo que puedes imaginar. Hay un objeto sagrado, una reliquia que los enemigos de mi tribu han buscado durante décadas. Esa reliquia está ligada a tu familia también. Tu sangre, Diego, tiene un papel crucial en protegerlo. Diego sintió como su mundo entero parecía tambalearse. Su vida tranquila, su rutina solitaria en el rancho, todo lo que conocía hasta ahora, se enfrentaba a un misterio que nunca había esperado. La idea de que su existencia estuviera entrelazada con secretos antiguos lo dejó sin aliento. ¿Quieres decir que todo esto, que tú, que yo, estamos involucrados en algo mucho más grande de lo que imaginé? Preguntó Diego con una mezcla de incredulidad y asombro. Ayani asintió lentamente. Sus ojos reflejaban confianza y urgencia al mismo tiempo. Sí, dijo, y sé que es mucho para procesar, pero necesitamos confiar el uno en el otro. Juntos podemos proteger lo que es nuestro y mantenerlo a salvo de quienes quieren destruirnos. Diego permaneció en silencio unos segundos, tratando de absorber cada palabra. Todo parecía surrealista, enemigos antiguos, reliquias sagradas, y ahora la mujer que había irrumpido en su granero no solo como intrusa, sino como guardiana de un legado que también lo involucraba a él. Era demasiado para asimilar, pero había algo en la manera en que Ayani hablaba, en la firmeza de su mirada que lo convenció de creerle. Entonces, no viniste solo a advertirme, dijo finalmente, viniste a cambiar mi vida. Ayani sonrió suavemente, un gesto que combinaba ternura y determinación. Sí, Diego, y quiero que sepas que estoy aquí para ti. Siempre. En ese instante Diego comprendió algo fundamental. Ayani no era solo una mujer apache misteriosa que había irrumpido en su granero. Era la llave que desbloqueaba un destino que él nunca había imaginado. Su vida tranquila había sido solo la calma antes de una tormenta que ahora había llegado. Y la emoción, el miedo y la pasión se mezclaban en su corazón de una manera que nunca antes había sentido. No sé cómo voy a manejar todo esto, dijo Diego, tomando la mano de Ayani entre las suyas. Pero sé algo, quiero enfrentar esto contigo. Ayani asintió apretando suavemente sus manos. Juntos podemos con todo, Diego, no importa lo que venga. Mientras la luna iluminaba la habitación, proyectando sombras danzantes sobre sus rostros, ambos comprendieron algo esencial. Sus vidas estaban entrelazadas de manera irrevocable. La revelación no solo había cambiado la perspectiva de Diego sobre su pasado y su familia, también había cimentado un vínculo profundo entre ellos. El peligro seguía acechando en la distancia, pero la conexión que compartían ahora era inquebrantable. Diego sabía que junto a Ayani podría enfrentar cualquier amenaza, descubrir los secretos del legado y al mismo tiempo explorar la atracción que los unía desde aquella primera noche en el granero. La historia daba un giro decisivo. Lo que comenzó como un encuentro inesperado estaba a punto de convertirse en una aventura de destino, peligro y amor que los marcaría para siempre. La noche había caído sobre el rancho, cubriendo el lugar con un manto de sombras y un silencio inquietante. Diego y Ayani permanecían alerta, conscientes de que los enemigos que los habían atacado antes no se darían por vencidos. Los sonidos lejanos de cascos y el crujido de ramas bajo pies cautelosos confirmaban sus peores temores. La amenaza regresaba, esta vez más cerca y más peligrosa que nunca. Están aquí, susurró Ayani, sus ojos recorriendo la oscuridad con precisión. Siento cada movimiento. Diego asintió ajustando su cinturón y revisando las armas que habían colocado estratégicamente en el rancho. Su corazón latía con fuerza, pero no era miedo lo que sentía, era adrenalina y determinación. Sabía que junto a Ayani podía enfrentar cualquier peligro. La confianza entre ellos se había consolidado desde la primera noche, y ahora sería puesta a prueba de manera definitiva. Los atacantes aparecieron finalmente a la vista, avanzando con armas y miradas decididas.
Diego y Ayani se escondieron detrás de la cerca principal, evaluando la situación. No había margen de error. Cada movimiento contaba. Cada segundo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. A mi señal, dijo Ayani con voz firme y controlada. Confía en mí. Diego asintió sintiendo cómo su vínculo con ella se volvía tangible y profundo. Habían pasado de la desconfianza inicial a una coordinación instintiva, como si fueran uno solo. Cuando Ayani dio la señal, ambos se lanzaron a la acción. Diego enfrentó a los primeros atacantes con fuerza y estrategia, desviando golpes y usando el entorno a su favor. Ayani se movía con agilidad impresionante, neutralizando a los enemigos con precisión y rapidez. Cada acción era peligrosa, cada movimiento requería concentración absoluta. El rancho se convirtió en un campo de batalla improvisado, y cada instante reforzaba la confianza que ambos tenían el uno en el otro. En un momento crítico, uno de los atacantes logró sorprender a Diego, y él tambaleó bajo el peso del impacto. Pero Ayani reaccionó de inmediato, bloqueando al hombre y empujando a Diego fuera de peligro. Sus manos se tocaron accidentalmente durante el movimiento, y esa fracción de segundo transmitió más que un simple contacto físico, fuerza, confianza y un vínculo que ni el peligro podía romper. La lucha continuó hasta que finalmente los enemigos fueron derrotados o forzados a retirarse. El silencio volvió a caer sobre el rancho, pesado pero liberador. Diego y Ayani respiraban con dificultad, pero sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y reconocimiento mutuo. Nunca imaginé que lucharíamos así juntos, dijo Diego apoyándose contra la cerca. Y nunca imaginé que alguien pudiera entrar en mi vida de esta manera. Ayani lo miró, sus ojos suaves pero llenos de determinación. Ni yo, respondió. Pero ahora sé que podemos enfrentar cualquier cosa mientras estemos juntos. El enfrentamiento había demostrado más que valentía. Había demostrado que su conexión era fuerte, profunda y real. La atracción que había surgido entre ellos no era solo pasión. Era confianza, respeto y la certeza de que podían protegerse mutuamente, incluso en los momentos más peligrosos. Mientras la luna iluminaba suavemente el rancho, Diego comprendió que su vida había cambiado irrevocablemente. Ayani no solo había irrumpido en su granero como una intrusa, se había convertido en su aliada, su compañera, y alguien capaz de desafiarlo y apoyarlo al mismo tiempo. La experiencia los había unido de manera inseparable, y aunque el peligro podía regresar en cualquier momento, ahora compartían una fuerza y un vínculo que nada podría romper. Gracias, susurró Diego, tomando la mano de Ayani entre las suyas. Gracias por confiar en mí y por luchar a mi lado. Ayani sonrió suavemente, apretando su mano con ternura. Siempre, Diego. No importa lo que venga. Lo enfrentaremos juntos. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el rancho y el viento acariciaba los campos, ambos comprendieron algo esencial. Habían sobrevivido al peligro, sí, pero también habían descubierto que su conexión era inquebrantable. El romance, la confianza y el misterio que los había unido desde la primera noche ahora se consolidaban con la certeza de que su destino estaba entrelazado. El espectador queda atrapado con la tensión y la emoción, acción intensa, romance creciente y un vínculo que promete ser indestructible. La historia estaba a punto de concluir con un cierre apasionante, romántico y lleno de satisfacción. El amanecer se filtraba entre las nubes dispersas, pintando el rancho con suaves tonos dorados y naranjas. La noche anterior había sido una prueba de fuego, un enfrentamiento que había puesto a prueba su fuerza, valentía y sobre todo su vínculo. Diego y Ayani se encontraban juntos en el porche, las manos entrelazadas, respirando profundamente mientras contemplaban el paisaje que tanto amaban. La calma había regresado, pero ahora era diferente. Estaba impregnada de esperanza, emoción y un futuro compartido. Diego miró a Ayani con una intensidad que la hizo sonrojar ligeramente. Durante semanas, su vida había estado marcada por rutina y soledad. Ahora, cada instante junto a ella parecía abrir un mundo completamente nuevo, lleno de misterio, pasión y posibilidad. Nunca imaginé que alguien pudiera entrar en mi vida de esta manera, dijo Diego, su voz suave pero cargada de emoción. Ni siquiera sabía que necesitaba algo así hasta que llegaste tú. Ayani sonrió, dejando que la luz del amanecer acariciara su rostro. Yo tampoco lo imaginé, respondió. Vine para protegerte, para cumplir un deber, pero ahora sé que encontré algo mucho más grande, un hogar y un corazón al que pertenezco. Ambos se miraron, y en ese instante todas las barreras que los habían separado desaparecieron. La atracción y el respeto que habían desarrollado durante días de misterio y peligro se transformaron en amor verdadero, un sentimiento que ninguno de los dos había anticipado, pero que ahora era imposible de ignorar. Prométeme algo, dijo Ayani tomando ambas manos de Diego. Prométeme que pase lo que pase, enfrentaremos todo juntos.
Diego apretó suavemente sus manos y asintió. Lo prometo, nada nos separará mientras estemos juntos. Esa noche la intimidad y la cercanía que habían surgido en el granero y en las pruebas recientes se consolidaron. Aunque el peligro había desaparecido por ahora, lo que quedaba era algo más profundo, un vínculo inquebrantable nacido del miedo, la confianza y la pasión compartida. Los días siguientes transcurrieron en una mezcla de rutina y descubrimiento. Diego mostró a Yani cada rincón del rancho, enseñándole cómo cuidar el ganado, mantener las cercas y todo lo que él había construido con esfuerzo. Ella, a cambio, le enseñó sobre su tribu, sus costumbres y habilidades que él nunca había conocido. Cada momento compartido fortalecía su conexión, y el rancho se convirtió en un lugar lleno de risas, aventuras y amor. Con el tiempo, los recuerdos del peligro se transformaron en lecciones y en historias que ambos contaban juntos. Diego comprendió que Yani no solo había irrumpido físicamente en su vida, había transformado su corazón, mostrando que lo inesperado puede traer amor verdadero. Una noche, mientras contemplaban el cielo estrellado desde el porche, Diego tomó la mano de Ayani y la miró a los ojos. «No sé qué hubiera sido de mi vida si no hubieras aparecido», dijo con sinceridad. «Ahora sé algo seguro, eres parte de mi destino, y no hay nada que desee más que pasar el resto de mis días contigo». Ayani apoyó suavemente la cabeza en su hombro y respondió con ternura. «Y yo estoy aquí para quedarme. No importa lo que venga, Diego. Mientras estemos juntos todo estará bien». El rancho dejó de ser solo un lugar de trabajo y soledad. Se convirtió en hogar, un refugio lleno de amor, confianza y un destino compartido. La mujer apache que había irrumpido en su vida ya no era una intrusa, era su compañera, su aliada y su amor. El viento nocturno acariciaba suavemente los campos, llevando consigo la promesa de un futuro brillante y juntos. Diego y Ayani permanecieron abrazados, conscientes de que lo inesperado los había unido y que su conexión, forjada en misterio, peligro y pasión, sería irrompible para siempre. Así, lo que comenzó como un encuentro inesperado en un granero se transformó en una historia de amor, valentía y destino, dejando atrás el miedo y abriendo las puertas a un futuro lleno de esperanza, aventura y pasión compartida.